Padre, queremos darte las gracias porque cuando nuestro corazón está dispuesto, somos capaces a recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Por eso queremos primeramente disponer nuestro corazón, mi Dios, y pedirte que tu Espíritu Santo le dé la gracia, la sabiduría, Dios mío, para que Cristo pueda compartir en esta mañana con nosotros lo que tú quieres en esta mañana hablarnos, lo que tú quieres compartirnos, lo que tú quieres enseñarnos. Por eso pedimos una cobertura, una guía y una autoridad también del Espíritu Santo para todo esto. Por ello lo encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Cris, es tu tiempo. Gracias, hermano. Y ya digo, haz que se levante el grupo y saludamos. Con mucho gusto. Bueno, bienvenidos hermanos. Qué alegría poder estar entre vosotros. Tenemos un grupo, un equipo maravilloso desde Alemania, México y los Estados Unidos para sembrar esas buenas nuevas por el Camino de Santiago. Pido que se levante. Can you, everyone, our team, rise up? Y también saludos desde nuestra iglesia en los Estados Unidos. Fíjate, estábamos echando cuentas y creo que es esta 14ª vez que hemos estado aquí sembrando, haciendo relucir la luz del Evangelio, haciendo conocer la verdad de la palabra de Dios. Y cada día el Señor nos manda gente con corazones abiertos, deseando conocer la verdad del amor de Dios. Y para también agradeceros a vosotros vuestra constancia, vuestra fidelidad, vuestro compromiso de hacer correr esas noticias que nos han transformado, nos han dado vida verdadera. Pues lamentablemente no está Julia conmigo esta vez, padece un poco de la columna, entonces ella también manda muchos besos, muchos saludos. Quisiera haber podido estar, pero está con nosotros en oración, así que también de su parte os damos los saludos. Pues esta mañana, pues porque estamos en el camino hablando de las buenas nuevas, hablando de la buena noticia, pues quisiera acordaros de los fundamentos de nuestra fe. Recordar que nosotros somos parte de un movimiento que ha transformado el mundo. Y quisiera comenzar con tres preguntas para hacernos pensar. Primero, ¿cómo puede ser que un carpintero de un pueblo perdido que se llama Nazaret, que comenzó a predicar, llegara a ser el líder del movimiento más grande de todo el mundo? Otra pregunta, ¿cómo podría ser dentro de 400 años que comenzó un grupo como una ramificación del judaísmo que creció de tal manera que llegó a ser la influencia mayor en todo el imperio romano? ¿Cómo podría ser? Y otra pregunta, ¿cómo podría ser que siga creciendo una fe por toda la faz del mundo, transformando vida tras vida de los ricos y de los pobres, de los inteligentes y los humildes, transformando el mundo interior de manera que toda su vida sea cambiada por ese mensaje de amor? Pues la respuesta a esas tres preguntas es la misma. ¿Sabe lo que transformó el mundo? Lo que nos ha transformado a nosotros es la verdad de la resurrección de Jesucristo. Entonces, en esta mañana os quiero acordar de esa realidad de que Cristo ha resucitado. Cuando Pablo relata ese mensaje, él comenta que es de primera importancia. La base de nuestra fe es la resurrección de nuestro amado Señor. Entonces, esta mañana ruego que abramos nuestras Biblias primero de Corintios, el capítulo 15. Vamos a estudiar
1 Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 3. Vamos a leer la palabra de Dios. 1 Corintios 15, comenzando con el 3. Dice la palabra de Dios: porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Y saltando al versículo 42, dice: así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales, y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de los ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbido es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú estás aquí entre nosotros. Y ruego, Señor, que por tu Espíritu tú nos transforme con la realidad del poder de la resurrección que actúa dentro de nosotros. Abre nuestros corazones para poder recibir de ti tu santa palabra. Haz que resplandezca de nosotros esta realidad para que corra las buenas nuevas dentro y a través de nosotros para la gloria de tu nombre. Te damos las gracias y te lo rogamos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Pues mi mensaje de esta mañana en un granito es el siguiente: la resurrección de Jesús nos da poder, no tan solo para esta vida, sino para la vida eterna, y nos transforma de manera que esa realidad sea reflejada en nuestra vida diaria. Vamos a contemplar 5 resultados que habla Pablo, resultados de la realidad de la resurrección. La primera es una confianza segura. El segundo es un cuerpo espiritual. El tercero,
un sufrimiento sorbido. El cuarto, una muerte sin aguijón. Y el quinto, una victoria plena en Jesús. Entonces, confianza segura, cuerpo espiritual, sufrimiento sorbido, una muerte sin aguijón y luego una victoria plena en Cristo. Así comenzamos con una confianza segura. Pablo comenta que el mensaje del Evangelio es la base de toda nuestra fe. Cuánto me alegra estar entre vosotros una iglesia que se llama Buenas Nuevas, porque nosotros hemos sido transformados por esas buenas nuevas y tenemos que proclamar hasta los fines del mundo. Bueno, me dicen que eso está por aquí cerca, ¿no? Finisterre no tan lejos. Entonces, hasta Finisterre y a lo largo del mundo. Qué bueno que estáis involucrados, haciendo correr el amor de Dios como unidos con los hermanos en África. Qué bueno reconocer que somos un cuerpo en Cristo. Pero la verdad que esa base de esa buena noticia es el cimiento de nuestra fe. Y en una palabra, que un carpintero, como digo, de Nazaret, no tan solo era un carpintero, sino también el Hijo verdadero de Dios. Que no tan solo salió de Nazaret, sino salió de su lugar celestial, de la presencia de su Padre, para venir y para hacer ver la realidad del reino de Dios. Él vivió una vida perfecta y murió en la cruz de Calvario, pagando la deuda de todos nuestros pecados, pero no terminó ahí la historia, sino el tercer día Él venció la muerte y resucitó, demostrando la perfección de su sacrificio. Y Dios afirmó la satisfacción de la paga de nuestro pecado con la resurrección de su Hijo amado. Entonces, la resurrección confirma la verdad de todo cuanto dijo Jesús y confirma que la paga de todos nuestros pecados ha sido hecho en total por el sacrificio del Cordero de Dios. Ese es el sello de su victoria sobre la maldad, sobre la muerte y sobre el juicio de Dios. De esa manera, Cristo llegó a ser el puente que nos lleva a la presencia de Dios Santo. Pero al grano del mensaje, ¿cómo sabemos con una confianza que Jesús se levantó de entre los muertos? Pablo comenta, y escucha bien, que después de haber muerto el tercer día, Jesús se presentaba a muchos de sus seguidores en una variedad de circunstancias. A uno se presentó uno a uno, a otros, si te acuerdas, en el camino de Emaús, dos de los discípulos estaban desanimados, decidieron, mira, vamos a dejarlo, vamos a salir, y iban echados por los suelos, caminando a Emaús, y se acerca un hombre y les pregunta, ¿de qué estáis hablando? ¿Te acuerdas? Y hombre, pero que no sabe nada, no sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén. Es que seguíamos a Jesús. Pensaba que Él iba a ser el rey y la han matado. Ya se ha perdido todo. Y llegaron, se sentaron en una mesa y cuando Cristo cogió el pan, a partir del pan, es como si sus ojos fueran abiertos. ¡No! Sí, es Jesús con nosotros, no está muerto, vive. Y volvieron a Jerusalén a compartir esa realidad con sus hermanos. Se presentó a los apóstoles, estaba todo menos Tomás. Y Cristo les hizo ver que estaba vivo. ¿Te acuerdas? Los discípulos comentaron a Tomás, mira, hemos visto al Señor. Dice, ya ves. Seguro. No sé lo que ha pasado a vosotros, pero no lo voy a creer hasta que meta yo el dedo en la llaga de su mano y meto la mano en su costado
Pues una semana después, ¿te acuerdas de lo que pasó? Por eso le llamamos Tomás el dudador. Cristo dice, Tomás, vente, coge tu dedo, mételo a mi mano. Coge tu mano y ve mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. Luego Pablo recalca que se presentó a más de 500 hermanos a la vez. Ahora, hay muchos escépticos que quieren hacer pensar que es una gran alucinación. Pero se sabe es que no puede haber alucinaciones en grupos, es que es imposible. Y recalca Pablo, mire, dice que algunos ya duermen, pero muchos todavía viven aún. Entonces, si tú tienes dudas, vete a hablar con uno de esos hermanos y ellos te dirán directamente su experiencia de Cristo resucitado de entre los muertos. Ahora bien, es importante reconocer, bueno, hoy en día hay muchos científicos que dicen, mira, en aquel entonces la gente era muy humilde, un poco tontos y se creían todo. Tú dices, mira, los guarros vuelan y los hombres resucitan. Se lo creen todo. Y es mentira. Porque indagando en la cultura de aquel entonces, podríamos decir dos grandes culturas. Primero, la cultura romana. Y entre la cultura romana, el concepto del cuerpo era algo malo en sí. El cuerpo era fuente de debilidad, fuente del dolor. Entonces veía a la muerte como una salida, un beneficio de dejar atrás el cuerpo para no tener que padecer más. Entonces era totalmente incoherente con el concepto romano a que una persona volviera a incorporarse. Entre los judíos habían también dos maneras de ver el tema de la resurrección. Estaban los saduceos. Ellos eran como el incrédulo hoy en día. No creían en los milagros, y menos en la vida eterna. Entonces, contemplar que ellos contemplaría una resurrección imposible. Luego, entre la otra faceta de los judíos, que eran los fariseos, ellos sí creían en el poder de Dios, en el poder de los milagros. Creían en que iba a haber una resurrección. Pero en su concepto, la idea era que en el fin del tiempo, cuando Dios iba a terminar el mundo como lo conocemos, entonces habría una resurrección. Pero no había manera de ni considerar que en medio del tiempo que una persona se resucitara de entre los muertos. Y por tal motivo, si tú te acuerdas, leyendo los evangelios, Cristo vez tras vez explicaba cómo iba a ser maltratado, matado por hombres malos. Pero el tercer día volvería de los muertos. Y te acuerdas que ni entendía lo que quería decir nuestro Señor. Por lo tanto, cuando fueron confrontados con Jesús resucitado, tendría que cambiar toda su manera de ver la realidad. Pero la pregunta que tenemos que hacernos a nosotros, entonces, si era tan imposible en aquel entonces creer en la resurrección como hoy en día es imposible creer en la resurrección, ¿qué pudo haber cambiado los centenares de hermanos que al final llegaron a ser la base de la iglesia primitiva? ¿Sabe lo que les transformó su manera de ver la vida? Es porque vieron, experimentaron, tocaron, comieron con Jesús vivo de entre los muertos. Y lo que les cambió la manera de ver las cosas era la realidad. Eran tan humildes que permitía que la realidad de la resurrección cambiara su manera de ver la vida, la realidad, la eternidad, la verdad de la palabra de Dios.
se enfrentaron con la realidad de la resurrección y eso le transformó. De igual manera, hoy en día, lo que Dios quiere hacer entre nosotros y por medio de nosotros es que seamos portavoces de esa realidad, que el humano es un ser con un espíritu eterno. Y Dios ha demostrado por medio de su Hijo amado que la muerte no tiene la victoria, que el pecado no tiene la victoria, que la maldad del mundo no tiene la victoria, sino Cristo tiene la victoria porque Él la ha vencido. Entonces yo te pregunto, ¿qué papel juega en tu corazón la realidad de la resurrección? ¿Qué papel juega en tu ánimo de saber que Cristo ha vencido, que el pecado no tiene victoria, que la muerte no tiene victoria, que aunque estemos pasando por malos tragos, el Señor está contigo porque Él ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del siglo? Pues una cosa pasó en aquel entonces que pasaría hoy en día también. ¿Sabe? Imagínate, tú estás de paseo por la avenida de Madrid, aquí en Lugo, y ves un amigo resucitado de los muertos. ¿A qué se lo contaría a alguien más? No puedes imaginar lo que a mí me ha pasado. Imposible. Pero lo vi, lo toqué. Corrían la voz. Hacían de expandir esa noticia a todos sus amigos. Y uno a uno iba comentando, declarando esa realidad. Jesús vive, no está muerto. Le vimos morir, pero vive ahora, porque ha vencido. Todo cuanto prometió se ha cumplido. Entonces corría la voz de esa realidad porque ellos vieron esa realidad. Y eso es lo que nos toca igual, hacer correr esa buena noticia a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros colaboradores en el trabajo, hacer ver que Cristo vive hoy. Entonces, Dios nos da una gran confianza. La base de nuestra fe es que Dios ha vencido nuestro pecado. Dios ha transformado nuestra vida. Él ha venido, como me gustó cantar, los 99 dejó y vino a mí. ¿Por qué? Porque Él vive. Porque Él pagó la paga de todos nuestros pecados. Y Él, cuando cita esa realidad, comenta que al final de todo, como uno nacido fuera de tiempo, dice, Jesús se presentó a mí. Y Pablo, tú te acuerdas, en aquel entonces era perseguidor de la iglesia, quería parar ese movimiento de judíos que iban declarando que Jesús estaba vivo. Pero Jesús, en amor, se presentó a Pablo. Y esa experiencia de Cristo resucitado transformó su vida. Y él llegó a ser quizás el portavoz más grande de esas buenas nuevas por ver la realidad de la resurrección de Jesús. Entonces, la resurrección confirma que tenemos esperanza firme porque Cristo ha vencido la muerte. Porque Él reina, porque Él ha vencido, tenemos una confianza segura en cualquier circunstancia de nuestra vida. En segundo lugar, Pablo habla de un cuerpo espiritual. Enseña de que este cuerpo es como un cacho de carne. ¿Me acuerdas una vez viviendo en Cáceres, fuimos a un retiro, un fin de semana de puente, no sé si eran 4 días,
y cada X tiempo hay un apagón de luz, un tiempo, pues se cortó los interruptores y volviendo a casa, vivíamos en un cuarto y en la entrada había un olorcito. No se sabía lo que era, pero digo, qué curioso, huele un poco mal. Subimos al ascensor a la cuarta planta y saliendo el olor ya era más fuerte. Pues al final, llegando a la puerta de nuestra casa, abrimos la puerta y es como que un olor, ¡pum!, como que me echa para atrás. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Resulta, es que había comprado un pollo de los gordos y el pollo estaba ahí en el congelador y sin luz, es que el congelador no funciona muy bien. Y se calentó el pollo y luego se pudrió el pollo y luego se reventó el pollo y el congelador estaba cubierto de pollo podrido. Imagínate. Dice San Pablo, no es por nada, pero así serán nuestros cuerpos, tristemente. Pero gracias a Dios, aunque vamos a dejar estos cuerpos, Dios tiene un cuerpo nuevo esperándote a ti. Entonces, yo quiero que tú ahora mismo imagines, que imagines que estás en un cuerpo, tú mismo, en un cuerpo nuevo, y mira, las manos que te van a durar por toda la eternidad, las piernas con una vitalidad. Y porque dice Pablo que este cuerpo está hecho de materia prima. La materia prima de este cuerpo, ¿sabe lo que es? Polvo terrenal. ¿Sabe el cuerpo celestial? ¿Sabe de lo que será hecho? De polvo celestial. ¿Te das cuenta? Ahora, el polvo, de polvo somos y al polvo iremos. Pero cuando seamos hechos en cuerpos de polvo celestial, esos cuerpos durarán por toda la eternidad. Dice que el cuerpo renovado de Jesús es primicia de la vida venidera, primicia, ejemplo de lo que seremos nosotros. Otra historia, en Cáceres, luego dejamos ese piso y compramos una casa chica adosada, tenía una parcela, un cacho de tierra de como 7, 8 metros cuadrados. Era muy chico, pero pensaba, ostras, tengo mi terreno de 8 metros, voy a sembrar. Es que cada uno tiene su fruta favorita. A mí me encantan las nectarinas. En el verano una nectarina jugosa entonces pensé, mira, voy a sembrar un nectarino y viviré feliz con mis nectarinas. Entonces fui a vivero, comprarme un nectarino y el tío me vendió un árbol y lo sembré y lo regaba y lo cuidaba. Pasó un año, nada. Pasó otro año, nada. El tercer año, por la primavera, salió flores. Digo, ostras, aquí vienen, gracias Señor, aquí vienen las nectarinas. Y creció a crecer la fruta, pim, pam, pim, pam, pim. Y dentro de poco me di cuenta, ostras, espera, eso no me parece nectarinas. Pues resulta, es que no me parecían nectarinas porque eran ciruelas. Digo, Señor, yo he amado, yo he cuidado un ciruelo. No es que me disguste, pero no es una nectarina. Ahora, yo podría haber pensado, mira, no pasa nada, este año ciruelas, el otro nectarinas. ¿O no? Ay, exactamente. Digo, el gozo al pozo. Yo con un ciruelo en mi terrenito, es que me partí el corazón. Pero sabía, al haber presentado ciruelas el primer año, cada año después iba a salir ciruelas. Y Cristo te dice, porque salió el cuerpo espiritual de Jesús con poderes
impresionantes, así será tu cuerpo, como el cuerpo de Cristo. ¿Tú te acuerdas que Él se presentó entre sus discípulos? Pasó por los muros y se presentó. Pudo comer con sus amigos y luego desapareció y se transportó por maneras desconocidas, pero esas capacidades que tiene el cuerpo de Cristo tendrás tú en el reino venidero, porque Él es primicia de esos cuerpos celestiales que tendremos todo cuanto confiamos en el Evangelio de Jesús. Entonces, anímete, hermanos. Estamos, no sé, es que tengo la juventud avanzada. Esos 14 años que llevamos volviendo a Galicia, es que van, por eso no ha venido mi mujer, porque no tiene la fuerza que tenía desde hace una década. Y así estos cuerpos se van desgastando. Hay dolores, hay pena, hay lucha, hay enfermedades, hay pérdidas y viene la muerte. Y eso duele. Pero nosotros nos aferramos a la verdad de que vendrá a la venida del Señor cuerpos nuevos y tú habitarás en un cuerpo celestial, en la presencia del Señor, sirviendo a tu Dios, sirviendo con gratitud, trabajando para su gloria, para que avance aún en la vida venidera el reino de Dios. Qué gozo, qué consuelo saber que la victoria no tiene la muerte, sino Cristo tiene la victoria porque Él ha muerto por nosotros y ha resucitado. No pienses, hay los que están pensando que cuando moramos vamos a ver angelitos con alitas así volando. No. Y meramente la palabra de espiritual, pensamos espiritual como una nube, algo insustancial. No, hermanos, no. Tu cuerpo tendrá más sustancia que tu cuerpo actual. Que tu cuerpo espiritual será más glorioso. ¿Cuánto dinero gastamos en mantener nuestros cuerpos? Vamos al gimnasio, al salón de belleza, buscamos productos para guardar algo que al final dejaremos. Como dicen, el cuerpo al hoyo y el vivo al bollo. No, es que no es así. Es que no es así. Porque nosotros en Cristo tendremos cuerpos duraderos por la gloria de su nombre. Entonces, en tercer lugar, Pablo comenta de un sufrimiento que será sorbido en la victoria de Cristo. Ahora, esto es un concepto tan complicado para comprender, pero la idea que está hablando Pablo es una metáfora que utilizó Jesús también en el jardín de Getsemaní. ¿Tú te acuerdas que estaba orando a su Padre y pedí al Padre, Señor, si hay cualquier manera, Padre mío, que pudiese quitar esta copa de mí? Porque no quiero beber la copa de tu ira por el pecado del mundo. Pero era la voluntad del Padre que Jesús sufriera por nosotros. Y por tal motivo, Cristo transformó el sentido de todo nuestro sufrimiento. Es que por haber sufrido en nuestro lugar, Él transformó el sentido del sufrimiento, porque muchas veces la gente piensa que sufrir es algo vano, algo malo, algo inútil. Y Cristo, por medio de su sufrimiento, logró hacer nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y por tal motivo nosotros de igual manera, en sufrir con Él y sufrir para Él, Dios utiliza el sufrimiento para transformarnos, para fortalecernos, para hacer brillar su luz aún más de nosotros. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa
toda comprensión, toda comparación. Entonces dice Pablo, hay un vínculo entre nuestro sufrimiento y la gloria venidera. No lo entendemos, pero es como, pues, tuvimos la buena suerte de ir de camino desde Madrid a Galicia, paramos en Astorga. ¿Alguien había estado en Astorga? Pues Astorga tiene fama por un cocido, el cocido maragato. Y nosotros en Cáceres ponemos la sopa, el garbanzo y luego la carne. Pues ellos lo hacen al revés. Te ponen la sopa al final. Y no lo entiendo, pero bueno, así lo hacen. Pero nosotros comemos un cocido maragato muy rico. Pero imagínate que tuviera enfrente un plato de garbanzos. Estás ahí sentado y hay varias cosas que podrías tú hacer con esos garbanzos. Podría intentar que otros te lo comiera, podría tirarlos o podrías tragarlos, ¿sabes? Y si comes esos garbanzos de alguna manera desconocida, esos garbanzos llegan a formar parte de nosotros mismos. O sea, no es que estáis viendo un garbanzo, pero ¿me entendéis? Que Dios utiliza lo que tragamos para fortalecernos. Y lo que dice San Pablo, por el poder de la resurrección, lo que tú estás sufriendo, utilizará el Señor para hacerte crecer en amor, en humildad, en esperanza, en fidelidad. Entonces yo me imagino, aquí mismo hay varios hermanos que estáis sufriendo, estáis pasando dolores y es difícil. Y tragar ese sufrimiento, es que cuesta. Hay algunos que estáis sufriendo, pues conociendo, reconociendo y compartiendo ese dolor a vuestros hermanos. Y eso ayuda mucho. Y a lo mejor hay otros que estáis sufriendo en silencio, que lleva una carga y no has llegado a la confianza a compartir esa realidad de lo que está pasando en tu vida. Pues yo quiero consolarte, hermano. Dios está utilizando aún lo que padeces para que crezca en gloria, para que crezca tu confianza en el Señor, para que dependas de su poder y no del viejo yo. Entonces está contigo para fortalecerte, para animarte y para darte una perspectiva transformada, para que sepas que aunque desde tu perspectiva parece que ese sufrimiento te va a aplastar, dice no. Desde la óptica de la eternidad llegará el día cuando tú verás ese sufrimiento como algo ligero y algo pasajero, porque Cristo está contigo, ¿sabes? Entonces vemos en el poder de la resurrección un sufrimiento sorbido en la gloria. Pues en tercer lugar dice una muerte sin aguijón. Cuarto lugar, una muerte sin aguijón. Dice el aguijón es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, por la victoria de Cristo, nosotros como creyentes reconocemos que Dios, por medio de su Hijo, ha quitado el poder, el veneno de la muerte. La palabra que utiliza ahí de aguijón es en griego kendron. Y kendron no significa tan solo el pinchazo del aguijón, sino el veneno que conlleva el aguijón. El veneno es como el poder del pecado, el juicio, es el concepto del juicio de Dios. Entonces, hoy en día hay muchas personas que niegan el poder, niegan la realidad de Dios, pero tienen un pánico frente a la muerte porque no se sabe.
no se sabe lo que pasará. Y hay los que todavía tienen la cuerda de reconocer que puede haber un juez justo y puede haber un juicio final. Y si no estás a bien con el juez, malamente. Pero a nosotros que hemos recibido el perdón por medio de la sangre de Cristo, ese veneno ha sido tragado por nuestro amado Señor. Entonces nosotros, como sus hijos amados, como esas ovejas que hemos sido rescatados por Cristo, vemos a la muerte, es un mal trago, ojo, y puede ser una experiencia muy dolorosa, pero el veneno se ha quitado, de manera que podamos mirar a la muerte como una puerta que pasa a la presencia de nuestro amado Señor. Entonces eso transforma nuestra manera de vivir. Y él comenta que esa confianza de la victoria de Cristo quita todo dolor de la muerte. Dice Pablo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y eso solo puede haber una actitud con una seguridad de que el aguijón de la muerte se ha quitado. Estoy leyendo, hace poco terminé un libro por un autor, Rodney Stark, que se llama El auge del cristianismo. Y él comenta que durante los primeros 400 años la Iglesia de Dios creció un 40% cada década por los 400 años. O sea, de un año para otro creciendo, 40%. Y luego la próxima década, otro 40%. Llegó tal motivo que dominó el mundo romano. Y él es sociólogo y comenta las cosas que utilizaba el Señor para hacer crecer esa realidad. Y comenta de una de las cosas más poderosas es que durante el Imperio Romano hubo dos tiempos de grandes enfermedades, unas plagas que arrasaron el mundo romano. Y cuando venían las plagas, los paganos huían de la ciudad porque querían sobrevivir de cualquier manera. Muchas veces familias dejaban a sus enfermos en la calle porque no querían que se enfermara los demás de su familia. Pero ¿sabe lo que hicieron los creyentes? Porque tenía temor ninguno de la muerte. Es que dijeron, mira, vamos a amar, vamos a cuidarnos, vamos a atender a los enfermos. Y efectivamente, y hoy en día se sabe que meramente brindando servicios básicos a un enfermo aumenta el índice de la sobrevivencia un 100%. O sea, entonces entre los cristianos, en vez de morir 50, morían 25. Y esos que ya habían sobrevivido, ya con fuerza renovada, se comprometían también a ayudar a otros. Y por esa atención de amor, por la confianza que tenía frente a la muerte, sobrevivían. Y luego tenían vecinos que no eran creyentes. Pero hombre, Dios es amor, vamos a amar a los vecinos. Atendían. Y una gran mayoría de esas personas que se iban a morir, si no fuese por la atención de los cristianos, se convirtieron. Y de esa manera creció. Dios utilizó una experiencia penosa para hacer crecer el conocimiento del amor de Dios y para hacer crecer la iglesia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque veía la muerte sin dolor, bueno, no sin dolor, pero sin miedo, sin temor, reconociendo que Dios ya nos ha dado la victoria. ¿Qué actitud? Y eso para nosotros de igual manera, Dios nos llama a servir, nos llama a ofrecer nuestras vidas, porque sabemos que vamos a morir todos, porque ya tenemos la vida eterna prometida, vivimos en victoria, en confianza, sacrificando nuestras vidas para que corra el conocimiento del amor de Dios. Y en último lugar, dice Pablo, que la resurrección nos da la victoria.
en Cristo Jesús. El versículo 57 dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica esta victoria y qué resultado da esa victoria? Primero, dice Pablo, da una sobreabundancia de gratitud. Segundo, da una experiencia de victoria en la lucha diaria contra el pecado. Y tercero, da una actitud humilde, un deseo de sujetarnos al señorío completo de nuestro amado Rey. Piensa, hermano, conmigo, que una santidad que jamás podría alcanzar Dios te ha dado. Una victoria sobre el pecado que jamás podremos ni imaginar te ha dado Jesucristo. Y esta realidad nos llena con gratitud. Entonces el Hijo de Dios está lleno de gratitud por el sacrificio que ha dado su Hijo para podernos redimir de todo nuestro pecado. Y lo que más impacta es contemplar cuando tú recibiste ese don de Dios. Dios te lavó de tal manera que dice que eres santo. Y tan santo que el mismo Espíritu de Dios entró tu vida, habitó tu ser, de manera que somos nosotros templo del Dios vivo. Cristo, por medio del Espíritu, vive en nosotros. Entonces es el poder de la victoria de Cristo por medio del Espíritu Santo que nos permite vivir una vida renovada. Nota, Pablo no dice la victoria tendremos en Cristo. No dice nos dará la victoria en Cristo. No. ¿Qué dice? Nos da la victoria. Día tras día, momento tras momento, lucha tras lucha, Cristo, su victoria, por medio del Espíritu Santo, nos da la victoria. Entonces, si tú estás luchando con un patrón de pecado, Cristo te da la victoria. Cuánto me alegro que el día de mañana vais a estar contemplando cómo ayudar a personas con la tentación de suicidio. La esperanza de la vida, la realidad de la resurrección da una óptica que ayuda a librarse de esas depresiones, que ayuda a arreglar. Hay casos donde hay discordia, hay rencor, hay amargura. La victoria de Cristo nos libra de esa realidad para que vivamos hoy en día. Ahora, no digo que la transformación es instantánea, no, es una lucha y un proceso, pero Dios nos da la victoria en Cristo. Y cuando comenzamos a experimentar esa victoria, cuando reconocemos la grandeza de su amor para con nosotros, nuestra respuesta es querer humillarnos a los pies de Cristo y reconocer que es Señor de todo y desear humillarnos y rogar que Él sea Señor de cada faceta de nuestra vida, que sea Señor de mis pensamientos, que sea Señor de mi lengua, que sea Señor de mi bolsillo, que sea Señor de mi trato en mi familia, que Señor de todo. Y esa realidad hace resplandecer la luz de la verdad de la resurrección, nos da la victoria en Cristo. Pues podremos hablar mucho rato, pero el tiempo vuela. Pero quiero animaros, hermanos, Cristo vive. Cristo ha vencido tu pecado, ha dado a ti su victoria y está esperando. ¿Sabe? Yo creo que una de las razones por la cual Cristo era carpintero, porque hoy mismo está con su cuerpo espiritual, está en el cielo arreglando un cuarto justo para ti. Te conoce y está preparando ese lugar.
Y cuando venga, Él te dará un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, un cuerpo duradero. Y tú vivirás en ese lugar santo con Él por toda la eternidad. Qué alegría, qué esperanza, qué seguridad y qué paz nos da la realidad de la resurrección de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos porque ya no tiene la victoria la muerte, ni el pecado, ni el dolor, sino Cristo ha resucitado. Cristo vive hoy. Y te alabamos, Señor, porque vive en nosotros, vive entre nosotros. Y rogamos, Señor, que tú vayas sanando no tan solo los cuerpos, sino los corazones. Que tú vayas animando con esa realidad de que Jesús viene pronto. Y llena nuestras bocas con esa realidad, con ese mensaje, las buenas nuevas de su amor, para que seamos como Pablo, portavoz de la verdad, de la victoria de Cristo. Sana, Señor, nuestros tratos, sana nuestra vida, haz que nuestra vida resplandezca con una luz celestial para la gloria de tu nombre. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor os bendiga, que os llene de su amor. Muchas gracias, Cris. No os vayáis todavía. Hemos sido expuestos a la verdad y dice que la verdad es la que nos hace libres. Y en esta verdad, yo creo que de alguna forma, si no has arreglado cuentas, el Espíritu Santo te ha inquietado a que lo hagas hoy. Ha sido muy explícito. Igual que un día hemos nacido, un día vamos a morir. Y eso va a implicar que un día nos encontraremos con Jesucristo, con aquel que dio su vida por nosotros, como se nos enseñaba, y que nos demostró que tiene poder para resucitar y para que puedas tener una vida eterna a su lado. Pero no lo hizo por cualquier cosa, lo hizo por amor, porque quiere que estés a su lado. Y al mismo tiempo porque sabes que puedes no estar a su lado. Y no puedes pretender estar al lado de Dios cuando mueras si no lo estás aquí en la tierra. Es su condición que le entregues tu corazón. Que le digas: Padre, quiero aceptar la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Tan gloriosa y tan maravillosa como se nos enseñaba. Quiero aceptarla. Y quiero que a partir de ahora seas mi Señor y mi Salvador. Si nunca has tenido esta decisión delante de Dios y el Espíritu Santo en esta mañana te ha demostrado que no tienes las cuentas arregladas con Él, este es el tiempo. Es el momento de decirle: Jesús, quiero pedirte perdón por vivir al margen de una realidad que siempre he estado aplazando, obviando o dejando a un lado. Si el Espíritu Santo te está inquietando y, como digo, nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, yo te invitamos como iglesia a que lo hagas. Y para eso nos gustaría que hicieses esta oración. Y para ello quisiera que levantases tu mano y dijeras: yo quiero comprometerme ahora y arreglar cuentas con Dios. ¿Hay alguien que hoy quiera arreglar cuentas con Dios y que no las tenía arregladas? ¿Alguien, el Espíritu Santo le está redarguyendo y diciendo: arregla cuentas conmigo? ¿Hay alguien? ¿Alguien más? ¿No estás arreglando cuentas con Cris? ¿No estás arreglando cuentas conmigo? Estás arreglando cuentas con Dios. Si el Espíritu Santo te está retando, yo te invito a que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos y que pienses que estás delante de ese Cristo resucitado, que tiene poder para darte vida y vida eterna. No es vida cualquiera, no es simplemente una emoción ahora del momento. Si es así y entiendes que el Espíritu Santo te está retando, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me apropio del beneficio de tu resurrección.
Te pido perdón por haber estado viviendo al margen de esta realidad. Me humillo delante de ti. Te entrego mi corazón y te pido que me guíes a partir de ahora por el resto de mis días, porque sé que tengo la garantía en ti de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.